Vamos a dar comienzo a la reunión de esta comisión bicameral del día de la fecha. ¿Alguna cuestión reglamentaria antes de hacer pasar a la defensora general Estela Maris Martínez? Vamos a someter a votación el reglamento. Todos los integrantes de la comisión tienen ya la copia del reglamento y también tienen la lista de oradores para el próximo 12 de mayo. ¿No circuló la lista de oradores? Bueno, vamos a empezar entonces por el reglamento. ¿Alguna objeción? Hemos incorporado todas las sugerencias hechas por todos los legisladores. Adelante, doctor Negri. No hay micrófono acá para... ¿Micrófono? No sé qué... Negri. Sí, eso estoy mandando a pedir. Bueno, nos vamos yendo si quiere. Se quedó corto el cable. No, presidente, muy breve. Además de las sugerencias que pueden haber sido tomadas para el reglamento de funcionamiento de la bicameral, hay un tema que preocupa particularmente por la incompatibilidad o no que pueda haber, que falta aclaración, que es en el artículo 2. Ya se conversó sobre esto, pero sigue sin aclararse si el debate sobre los proyectos que hay presentados, ya sea vinculado al Ministerio Público, ley orgánica, en distintas comisiones, en ambas cámaras, ¿no es cierto?, si esos se van a detener, avanzan y se dictaminan, pueden dictaminarse, están a la espera de lo que va a ser la bicameral. Sí, creo que hay una laguna ahí que es bastante considerable, atento al trabajo que tiene la bicameral por delante. Sí, no, yo creí que quedaba claro. Le aclaro cuál es la interpretación nuestra. Hemos dicho en esa reunión que esto no se hacía sin perjuicio de las facultades de las comisiones permanentes. De todas maneras, me ha parecido a mí prudente invitar, no a título de reunión plenaria, porque nadie puede hacer una reunión plenaria con una comisión que no emite dictamen como esta, invitar a los miembros de por lo menos de las comisiones de justicia y asuntos penales, para que de todas maneras vayan tomando conocimiento del debate e ilustrándose e informándose en relación a estos proyectos. Por supuesto que esto no compromete la agenda de cada comisión permanente. La agenda de cada comisión permanente será el presidente de cada comisión, en nuestro caso el senador Guastavino, quien convocará oportunamente, y allí verán los integrantes de su comisión, los que han venido y los que no han venido, si realmente pueden estar en condiciones de emitir dictamen. Pero este informe que vamos a elevar, que va a ser un informe sin valor de dictamen, va a ser en todo caso ilustrativo e informativo para las comisiones respectivas. Supongo que en diputados será del mismo modo. Digamos que finalmente entonces acá no va a haber dictamen, va a haber informe, no va a ser vinculante y puede haber más de un informe. Exactamente. Gracias. Presidente, pero digamos las comisiones permanentes no avanzarían hasta tanto reciban el informe de la bicameral. Esa es la idea, senador. Gracias. Sí. No es vinculante, pero es interesante que se trabaje sobre una opinión, porque la receptividad de opiniones muy amplia que se va a hacer en esta comisión, en una de esas las comisiones permanentes no están en condiciones de hacerla. Por eso creo que lo interesante era que la información, la acumulación de opiniones fuera útil y provechoso para cada comisión permanente que deba intervenir. Está bien. Es previo.
Exactamente. Cronológicamente es previo. Diputada Bullrich. Gracias. Gracias, señor presidente. Respecto al reglamento, me parece que han sido incorporadas todas las sugerencias y me parece que está claro el reglamento. Lo que quería proponerle para el trabajo de la comisión, nosotros hemos presentado un proyecto sobre Ministerio Público Fiscal y hemos presentado un proyecto sobre implementación, 2 proyectos sobre implementación, y queríamos ver si existe la posibilidad de que la presidencia de la comisión, además de incorporarlos, aunque estos han entrado por la Cámara de Diputados y seguramente también lo van a hacer por la Cámara de Senadores, queríamos ver si podemos contar con un trabajo comparativo respecto a los distintos proyectos para poder analizar los distintos textos y las distintas miradas para ver qué posibilidades tenemos de ponernos de acuerdo en un dictamen o en un proyecto o en un informe único de esta comisión bicameral. Sí, yo creo que el trabajo comparativo, señora diputada, lo tiene que hacer cada análisis de cada sector político. Es decir, no está en condiciones, por el aspecto administrativo de esta comisión, que no es una comisión permanente, hacer un análisis comparativo. En todo caso, que cada integrante, los autores de los proyectos, en este caso usted o los senadores que presenten el mismo proyecto, que en todo caso en el debate planteen las semejanzas y diferencias con los proyectos y nos permitan hacer un informe común o varios informes si no nos ponemos de acuerdo. Perfecto, entonces nosotros le vamos a dar entrada, podemos plantearlo. Le vamos a dar entrada a sus proyectos y lo vamos a circular a todos los miembros de la comisión. Diputado Conti. Sí, presidente, como por ley existe esta comisión bicameral y tal como la ley refleja en el proyecto de reglamento que creo que ahora vamos a aprobar en el artículo 2, se le da exactamente el contexto, la ubicuidad a esta bicameral, parece natural que las comisiones permanentes de ambas cámaras sí podrían solicitar informes a esta bicameral cuando tienen temas, proyectos girados por las presidencias de ambas cámaras que tengan que ver con la implementación del Código Procesal Penal. O sea que es a la inversa. Esta sí comisión va a poder ser requerida de informar, aunque la respuesta al informe sea, mire, estamos trabajando tal proyecto de ley del Ministerio Público. Sí, pero sí. Quedan subordinadas en su actuación o en su posibilidad de dictaminar las comisiones permanentes al previo informe que se solicite a esta bicameral sobre el tema de referencia si es dentro de la competencia de esta bicameral. Así es, de todas maneras, esto va a funcionar así en este caso, con estos proyectos que hemos presentado y los proyectos que ha presentado o que anuncia la diputada Bullrich. Vamos a someter a votación el reglamento. Aprobado, muy bien. Respecto, antes de hacer pasar a la doctora Estela Mares Martínez, que es la primera expositora de esta comisión, quisiera circular una lista de oradores y les explico cómo la hemos hecho. Como a título individual querían hablar más de un centenar de magistrados y funcionarios de los distintos poderes, me refiero al Ministerio Público de la Defensa, Fiscal y Poder Judicial. En base a los candidatos presentados por ustedes, hemos confeccionado una lista que tiene un criterio objetivo, que es aquellos funcionarios o magistrados que representan agrupaciones, asociaciones gremiales, en el caso del sindicato, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y titulares de órganos del Poder Judicial y Ministerio Público. Por ejemplo, presidente de la Cámara del Crimen, miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal. Y con esto hemos hecho un listado en base a todo lo presentado por ustedes y también agrego en el caso del doctor Ocampo y el doctor Sebasco por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo que le hemos agregado los 4 juristas que hasta la fecha nos han acompañado, que son creo que los doctores Binder, Salt, me parece que no me acuerdo quiénes más estaban, el doctor Brusone me parece, y Díaz Cantón.
Ahora recibimos a la licenciada, a la doctora Estela Maris Martínez. No, ahora mismo. Doctora Estela Maris Martínez, señora Defensora General, bienvenida. Muchas gracias. En mi nombre, en nombre de todos los senadores y diputados de esta comisión, para nosotros es un honor su presencia acá y todos conocemos su trayectoria y su desempeño al frente de este importantísimo Ministerio Público que hace a la posibilidad de la defensa en juicio que debe tener todo ciudadano en un sistema democrático. Muchas gracias. Yo, como nosotros hemos presentado obra en esta comisión, proyecto de ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, le hemos invitado en primer lugar, inaugurando este periodo de consultas, para que nos dé su opinión sobre este proyecto del Ministerio Público de la Defensa de ley orgánica y sobre todas las sugerencias que usted, según su experiencia y su manejo del organismo, pueda sugerirnos de que se cambien, se modifican o se enriquezcan. Yo le voy a pedir que tengamos media hora de exposición suya y luego abramos el debate a todos los senadores y diputados presentes. Muchas gracias. ¿Uso este micrófono? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente que se me haya invitado a exponer sobre la ley que va a regir el futuro del Ministerio Público de la Defensa. Sí, es aprobada, por supuesto. Este proyecto tiene para nosotros, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, una serie de elementos positivos y algún tema respecto del cual hemos traído unas pequeñas propuestas de reforma. En primer lugar, voy a enumerar cuáles son los elementos salientes de esta ley y voy a brindar mi opinión respecto a cada uno de ellos. En primer lugar, quiero señalar que para nosotros es un logro muy importante y espero profundamente que esto se pueda concretar de tal manera que tengamos dos leyes orgánicas separadas, una para el Ministerio Público Fiscal y otra para el Ministerio Público de la Defensa. Esto me parece que perfecciona el concepto de que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa tienen objetivos y desarrollan tareas sustancialmente diversas. Estas leyes se están modificando para adaptar tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa y obviamente también el Poder Judicial a un nuevo sistema procesal penal como es el sistema acusatorio. Por ende, para que el verdadero acusatorio dé todo lo que puedo dar de sí, para que sea realmente un sistema adversarial, es muy claro que tiene que haber absoluta y plena asunción de roles. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Ministerio Público Fiscal tiene que acusar, que el Ministerio Público de la Defensa tiene que defender y que el Poder Judicial tiene que estar integrado por señores magistrados, jueces absolutamente imparciales. La gran ventaja que significó históricamente en el ámbito del derecho procesal pasar del sistema inquisitorial y abandonar los sistemas mixtos hacia un sistema acusatorio fue precisamente esta, que cada cual atienda a su juego y que ni el juez ayude al fiscal, ni tome las funciones del defensor, ni el defensor a veces no cumpla con su rol porque está de acuerdo con el fiscal. Es decir, que cada cual haga aquello para lo cual está designado. Y en este sentido es muy importante que además las leyes orgánicas sean separadas. Hemos caminado y hemos caminado muy bien durante 20 años con una ley orgánica conjunta, pero también es cierto que muchas veces teníamos que hacer dibujos de interpretación porque había funciones que no eran para unos sino para otros. Y con una ley separada, además,
yo creo que estamos caminando en el sentido de las 4 resoluciones que ha dictado la Organización de Estados Americanos, la última el año pasado y probablemente este año tengamos una nueva resolución. La última se denomina Hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia. Nuestro país fue uno de los países pioneros que llevó este tema a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y en esa resolución, tanto el punto 5º como el punto 6º, dice reiterar una vez más a los Estados miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores públicos oficiales cuenten con presupuesto adecuado y gocen de independencia, autonomía funcional, financiera y o presupuestaria y técnica. Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada país, destacar la importancia de la independencia, autonomía funcional, financiera y o presupuestaria de la defensa pública oficial como parte de los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado que afecten su autonomía funcional y cuyo mandato sea el interés de su defendido o defendida. Esto también está acompañado con el informe sobre independencia de los operadores judiciales realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros entendemos que el modelo, y que en ese sentido el Estado avanza firmemente a un modelo que, debo decir, recibe el beneplácito y la admiración de muchos países del mundo. Este es un modelo perfecto, en el sentido que tenemos una ley para el Ministerio Público de la Defensa y otra ley para el Ministerio Público Fiscal. Por eso esto es nuestro primer apoyo y nuestro primer beneplácito fuerte, mío particularmente, pero también de todos los integrantes del Ministerio Público. El segundo punto que debo resaltar es el reconocimiento del Ministerio Público de la Defensa como institución de defensa y protección de los derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos. Si bien en nuestros 20 años de transitar con la ley vigente, esto se llevó a la práctica, es decir, nosotros hemos llevado a la práctica y mediante la función del Defensor General de garantizar el acceso a la justicia y de proteger los derechos humanos, hemos hecho que la institución funcione en tal sentido, pero me parece fundamental que quede claro que el reconocimiento del Ministerio Público de la Defensa es una institución básicamente de defensa y protección de los derechos humanos. Esto ha sido reconocido también en foros internacionales, en los foros en los cuales se han hecho distintas presentaciones vinculadas a la función de los defensores oficiales. Se ha afirmado precisamente que el Ministerio Público de la Defensa, el de Argentina y otros ministerios públicos de la defensa de distintos países de la región, deben ser concebidos como instituciones que tienen como objetivo la protección y defensa de los derechos humanos. Por eso también se entiende que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Costa Rica haya firmado con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas un convenio por la cual, cuando alguien llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin defensa, se convoca a la defensa pública de alguno de los países miembros de la Asociación Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Este convenio, hace 2 años, acaba de ser ampliado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que nuestra ley recepte este punto para nosotros será fundamental. Por eso también agradezco a los legisladores que han explicitado en el artículo 1 del proyecto que es una institución de defensa y protección de los derechos humanos y que garantice el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral. Otro de los objetivos. Durante mucho tiempo se limitó la asistencia o se minimizó nuestro rol como meros defensores penales. Nosotros somos, y a mucha honra, defensores penales, pero básicamente nuestro objetivo es la defensa integral, gratuita e integral. El tercer punto que tengo que resaltar es que en el proyecto de ley se le da autarquía financiera
al Ministerio Público de la Defensa con la determinación de una alícuota específica de recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central. Se nos da el 0.60% en el proyecto, a la que se sumará el aporte anual que incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el presupuesto nacional para bienes de uso. Esto está en el artículo 65 del proyecto. Para nosotros también es un antiguo logro, ya estaba en la actual ley orgánica, pero ese punto, según no fue finalmente aprobado. Todos los intentos que se hicieron originariamente no fueron aprobados. Estuvimos a punto de lograrlo hace unos años, pero finalmente no se pudo, y si se logra, esto realmente es muy importante, porque para diseñar una política pública de defensa, de acceso a la justicia y de defensa integral de quienes necesitan los servicios del Ministerio Público de la Defensa para una administración racional de los recursos, es fundamental tener un presupuesto fijo. Por más que durante todos estos últimos años hemos contado con recursos, es ideal poder decir, bueno, el 0.60 de la alícuota vamos a tenerla todos los años. Hay otras inclusiones en esta ley que no hacen más que compatibilizar la ley orgánica actual con otras leyes que se han dictado y que también son para la República Argentina un verdadero honor y la colocan en un lugar pionero entre los defensores de derechos humanos del mundo. Me estoy refiriendo a la Ley de Salud Mental, que es una ley modelo realmente, y ¿qué hace este proyecto de ley orgánica? Menciona al órgano de salud mental, al órgano nacional de revisión de salud mental, y lo incorpora a la ley orgánica. Esto es fundamental porque nosotros teníamos la ley de salud mental y la reglamentación que establece que el órgano nacional de revisión debe estar incorporado, debe funcionar dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa, pero nuestra ley orgánica no había sido reformada. Por lo tanto, no teníamos en la ley orgánica referencia alguna al órgano de revisión, con lo cual esto era un problema presupuestario para la asignación de recursos. Ahora de esta manera quedaría incluido. También, tomando en cuenta la Ley de Salud Mental, pone en letra legal la asistencia técnica de las personas internadas en forma involuntaria por razones de salud mental. En el ámbito de la Defensoría General, valiéndonos de las atribuciones del Defensor General, que tiene que velar por los derechos humanos de las personas en general y de las personas vulnerables en particular, nosotros sabíamos, en este momento está funcionando en el ámbito de la Defensoría un equipo de abogados que le da asesoramiento jurídico gratuito a todas las personas que son involuntariamente detenidas, internadas por razones de salud mental. Pero esto fue una creación reglamentaria. Es muy importante que se le dé fuerza legal, es decir, que se le incluya en el proyecto de ley. También en el mismo sentido, pese a que las reformas se hacen en ocasión de la modificación del Código Procesal Penal, que se haya tenido en cuenta una deuda de la ley que data del año 98, me parece también importantísimo, que es la conversión de tutores y curadores en magistrados. Esto es fundamental porque cuando se dicta la ley orgánica del Ministerio Público, al mismo tiempo todos los tutores y curadores que cumplían funciones en el Ministerio de Justicia son trasladados a la estructura del Ministerio Público de la Defensa, pero se les da un cargo de funcionarios de la menor jerarquía de funcionarios, y esto poco a poco fue demostrando que quedaba desactualizado, y ni hablar ahora con la Ley de Salud Mental, que tanto los tutores como curadores tienen un rol más que protagónico. Lo único lamentable es que nos gustaría que no se llamaran más tutores y curadores. Sobre todo la palabra curador está totalmente en crisis, en todos los organismos internacionales de derechos humanos la cuestionan, pero nos encontramos con el escollo de que el Código Civil sigue utilizando el término curador. Esperemos que a futuro, cuando se modifique también el Código Procesal Civil, que a la larga o a la corta todos creemos que también deberá ser oralizado el procedimiento civil, ahí
se tenga en cuenta esta situación y se encuentre un nombre más apto de manera tal que demuestre que el rol de las personas que hoy llamamos curadores es un rol de reivindicación de derechos de las personas que tienen dolencias de salud mental. Pero más allá de eso, me parece que el gran paso que estamos dando es que sean convertidos en magistrados y que tengan todas las garantías de ser magistrados, porque su trabajo es muy arduo, es muy duro, tienen una cantidad de responsabilidades que han sido exponencialmente aumentadas por la Ley de Salud Mental. Por lo tanto, agradezco particularmente que hayan recordado a los curadores y a los tutores y que los hayan incluido en la nueva ley la Ley Orgánica del Ministerio Público, pese a que, bueno, insisto, no tienen relación directa con las personas que están acusadas de un delito, con una modificación procesal penal, si bien todo tiene relación con todo. Otra posición que veo con agrado es que se incluya la creación de un consejo asesor. Este consejo asesor respeta la división territorial, es decir, propone que haya defensores del interior del país, defensores de la ciudad de Buenos Aires, y también propone que se incluya un representante de un colegio público, de alguno de los colegios públicos del país, y también un representante de una ONG que tenga una buena capacidad y conocimiento y manejo de los temas que tienen que ver con administración de justicia. Esto es bueno por dos razones. Primero, porque siempre es bueno oír la voz de los abogados de la matrícula y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, pero también porque es un modo de transparentar el trabajo de la institución. Es bueno que este consejo asesor, por eso, incluya gente de afuera de la institución, porque por el modelo seleccionado para la ley de Ministerio Público, a veces puede sugerirse como un modelo demasiado cerrado. Esto es una apertura a los abogados particulares y también a las organizaciones no gubernamentales, y esto me parece muy positivo. Después habrá que ver en la reglamentación cómo se los elige, pero este es otro tema. También me parece importante que se incluya específicamente la asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delito. Esto me parece muy importante porque si bien nosotros en este momento estamos patrocinando a todas las víctimas de violencia institucional que nos lo solicitan, hay un equipo especial, y también en casos paradigmáticos, por ejemplo, violencia de género o en casos de extrema vulnerabilidad de la víctima, y estamos realizando patrocinio, esto lo hacíamos interpretando los términos generales de la ley, por lo cual la manifestación concreta que hable de asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos, tareas que obviamente no vamos a absorber in totum porque no podemos hacernos cargo de patrocinar jurídicamente a todas las víctimas de delitos, se firmará convenios con los colegios públicos de abogados, y además esto se refiere al patrocinio, que no entra en contradicción con la asistencia que le pueden y le deben brindar los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Porque una cosa es la asistencia a la víctima, el respeto a la víctima, la inclusión a la víctima, el diálogo con la víctima, que es responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, y otro caso es la víctima que quiere accionar civilmente o querellar. Estas víctimas son nuestra responsabilidad, porque los fiscales obviamente no pueden patrocinar. Nosotros sí podemos hacerlo, por eso es muy importante que se incluya específicamente este punto. Esto entra del rubro, claro, acceso a la justicia. También la norma trata el tema honorarios. Como ustedes saben, ya la ley actual prevé que en caso de condena, no en caso de absolución, los jueces pueden regular honorarios en el caso penal y en el caso de cuando se gana una sentencia, una causa civil, una sentencia civil en el ámbito civil, también, y hay regulación de honorarios. Esto no va al defensor, como tampoco va a ir aquí, que llevó adelante el caso, sino que ingresa como recurso propio al Ministerio Público de la Defensa, y allí se destina a capacitación,
en este momento, y es lo que también recepta el proyecto de ley, y lo que no es capacitación también se destina a un fondo extraordinario de ayuda para nuestros asistidos. Esto funciona de esta manera y me alegro que la ley lo haya tomado. También se modifica en la ley la integración del jurado de concursos, donde se establece que los jurados tienen que haber sido elegidos ellos a su vez por concurso, los que actúen como jurados. También pone un límite temporal de permanencia institucional, y también establece la presencia de un jurista, que nosotros no lo teníamos esto, pero incluye la presencia de un jurista. Todos los integrantes deberán ser elegidos mediante sorteo público. O sea, esto me parece fantástico y el reglamento abundará en ese sentido. También se regulan los defensores públicos coadyuvantes, que forman parte esencial de la posibilidad de contar con recursos en tanto y en cuanto no tenemos un número suficiente de magistrados, y tampoco podemos esperar que a la brevedad se creen suficientes magistrados. En este momento nosotros tenemos ahora, al día de hoy, 205 magistrados en todo el país en números, 168 cumpliendo funciones, y tenemos a ellos se suma una cantidad de 512 funcionarios letrados, que también son quienes van a actuar como defensores coadyuvantes. Nosotros necesitamos normalmente refuerzos. Quiero aclarar que estas personas en el Ministerio Público de la Defensa solo actúan aquellos que han dado un examen sumamente riguroso, y examen que deben renovar cada 2 años para que se les permita actuar como defensores. Y también es importante advertir que este refuerzo es lógico porque los defensores tienen el problema de que numéricamente, si bien tenemos habitualmente el 80-85% de carga laboral, salvo en la etapa de ejecución que tenemos el 100%, en relación a los fiscales, lo que suele ocurrir, esto no pasa con los fiscales, es que tenemos, ni con los jueces por supuesto, que tenemos muchas veces intereses contrapuestos. En las causas grandes hay distintos intereses, por ejemplo, en una causa de lesa humanidad, en una causa de trata, en un secuestro extorsivo, con lo cual no nos basta un defensor, sino que necesitamos 5, 6 o más defensores. Y en esas, sobre todo esto pasa en el interior, claro, en las jurisdicciones a veces no hay 5 o 6 defensores. Por eso tenemos que contar con la figura del defensor coadyuvante, que conforme lo establece la ley podrá ser ya sea alguien que esté trabajando con nosotros en nuestra planta o un letrado de la matrícula. Como ahora está previsto, se eliminó el artículo 11 de la ley anterior, lo cual me parece maravilloso, que impedía que se pudiera regular honorarios a los abogados que debían acudir como defensores ad hoc, con lo cual teníamos un problema porque los colegios públicos de abogados se negaban a auxiliarnos en esta tarea porque les parecía que de ninguna manera alguien tenía que trabajar sin recibir su merecida compensación económica. De esta manera solucionamos el problema, porque en aquellos casos en los cuales no tenemos más remedio que acudir a los letrados particulares, vamos a poder tener la posibilidad de que se le regulen honorarios y que se pueda compensar debidamente el esfuerzo. Igual es cierto que en las megacausas, por ejemplo, en las causas por delitos de lesa humanidad o en aquellas causas que duran mucho tiempo, es casi imposible obtener un letrado particular, porque eso implicaría que renunciara totalmente a su trabajo. Pero esto lo hemos estado subsanando con lo que ahora se llaman defensores coadyuvantes. También se crea la figura del defensor público de coordinación. A ver, vamos a hablar especialmente de este caso porque cuando el proyecto tomó estado público, los defensores no estuvieron muy de acuerdo con esta figura. Yo cuando leí la norma me puse muy contenta porque el defensor público de coordinación implicaba que quien iba a tratar
la difícil tarea de coordinar la carga laboral, la difícil tarea de solucionar rápidamente las excusaciones, que iba a monitorear en terreno cómo iba evolucionando la implementación del nuevo procedimiento, iba a ser un magistrado. Que este fue un deseo nuestro de siempre. Siempre quisimos que fuera un magistrado. Y no, yo hablo como defensora, como ex defensora. Luego, cuando yo asumí la Defensoría General, por supuesto, cuando no teníamos magistrados, porque no estaba previsto, enviábamos a funcionarios de la Defensoría General o se hacía desde la Ciudad de Buenos Aires este control. Pero lamentablemente esto nunca es tan perfecto como tener un magistrado en el terreno. Lo que pasa, y esta es una de las reformas que estamos postulando, que me parece que al Defensor Público de Coordinación, tal y como está redactado el proyecto, respetuosamente le señalo que me parece que le han dado demasiadas funciones. Nosotros presentamos un proyecto en el cual acotamos las funciones de Defensor de Coordinación, le quitamos funciones que pueden dar la idea de que se puede entrometer en el trabajo de los otros defensores, vamos a evitar rispideces en su tarea y además vamos a permitir que él pueda seguir siendo defensor. Porque el problema que hay es que si les damos tanta tarea, vamos a tener que liberarlo de su trabajo como defensor, con lo cual la riqueza que tiene esta figura, que es que quien organice la tarea sea al mismo tiempo un defensor, la va a perder. Por eso hemos presentado y le digo, receptando las inquietudes de muchos colegas, le vamos a presentar una modificación de los alcances, las atribuciones del Defensor Público de Coordinación, más allá de señalar que yo creo que debe existir un Defensor Público de Coordinación. La coordinación siempre existe. Si no hay un Defensor Público de Coordinación, la coordinación la harán funcionarios enviados desde la Defensoría General o a distancia, peor. En cambio, además, para que no haya ningún conflicto, el Defensor Público de Coordinación se elegirá de una terna que previamente ha sido confeccionada, lo elige el Defensor General, pero de una terna que previamente ha sido confeccionada por los propios defensores de la jurisdicción. Con lo cual no habría por qué tener temor de que se trasladara un defensor de otra jurisdicción o de que hubiera cualquier tipo de conflicto por lo cual se intentara influenciar de manera negativa. Por supuesto que todo esto solo es válido, como bien lo dice la ley, si se hace para mejorar la prestación del servicio. Nunca va a poder nadie decirle a un defensor no defienda o defienda mal. También se propone reformar el Tribunal de Enjuiciamiento. Un logro que felicitamos es que ahora se necesiten de los 7 integrantes 5 votos para que se remueva a un magistrado de la defensa. Este fue un pedido de siempre y me alegro mucho que el proyecto diga eso. Es decir, tiene que haber 2/3. También se han integrado, se ha excluido la integración de fiscales y del Poder Judicial, porque ahora, al ser totalmente independientes, no se justifica. Sí se ha aumentado la representación de defensores y también se ha contemplado la posibilidad de que exista una representación académica. También es muy importante lo que se incorpora en el capítulo 2 respecto a los deberes y garantías que asisten a los operadores en la gestión de casos. Esta enumeración de deberes y garantías de los defensores, de los operadores del Ministerio Público de la Defensa en general, me parece sustancial. No existía, claro, era más difícil que existiera cuando teníamos una ley conjunta, pero ahora me parece que es muy importante y enumera una serie de garantías y también de deberes que hacen mucho más clara, más transparente, más diáfana cuál es el rol del Ministerio Público de la Defensa, de los operadores del Ministerio Público de la Defensa. Otra reforma que estamos proponiendo es eliminar la palabra instrucciones. Entre las facultades del Defensor General está la de brindar recomendaciones generales e instrucciones particulares. Esto ya está en la ley actual y si bien en la práctica, en mis 10 años al frente de la defensa, nunca hubo instrucciones
que interfirieran en la labor de defensa técnica. De cualquier manera, lo que proponemos es cambiar la palabra instrucciones, que suena demasiado castrense, demasiado como una orden, por la palabra indicaciones, y limitarla, por supuesto, como ya está limitada, ahora esta ley es más restrictiva que la anterior, únicamente a aquellos casos en que las indicaciones se dan para mejorar el servicio de defensa. Quiero aclarar que no es extraño que los mismos defensores nos pidan instrucciones, nos pregunten cómo tienen que actuar en determinado caso concreto o cuál sería la política que acepta el Ministerio Público de la Defensa. O sea, ¿qué opina el Defensor General o la Secretaría de Política Institucional respecto a determinada cuestión? Si tienen que defender, si no tienen que defender, si tienen que asumir determinado caso, sobre todo en las situaciones críticas. Y ahí es donde se dictan indicaciones que son modos de interpretación de la ley. Por eso, de todos modos, como la palabra instrucciones generaba algún escozor, preferimos utilizar la palabra indicaciones. Sugerimos que contemplen la posibilidad de modificar la palabra instrucciones por la palabra indicaciones. En general estas son las inquietudes y los logros que vemos en esta ley. Para nosotros hay 2 o 3 cuestiones que son fundamentales y estamos muy contentos de que la ley incluya ese tipo de avances para perfeccionar un Ministerio Público de la Defensa fuerte. Lo único que tengo sí que manifestar, porque es mi obligación moral, mi tristeza de que existiendo una recategorización de todos los defensores de primera instancia hayan quedado excluidos, supongo que a la espera de una reforma procesal civil, los defensores de menores e incapaces y los defensores de ausentes, los defensores de pobres, porque me parece que esto, desde el punto de vista de los magistrados, tanto de la defensa de menores e incapaces, que tienen un trabajo terrible y de altísima responsabilidad, los que ejercen la defensa promiscua, como los defensores de pobres y ausentes, que ahora, merced al avance de la obligación de ampliar nuestra prestación de servicios cada vez más, cada vez tenemos que incluir situaciones que antes quizá no contemplábamos. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Mujer nos obligó a asumir la representación en la protección en el ámbito civil de todas las mujeres víctimas de violencia, el patrocinio, la asesoría y el patrocinio pleno. También hemos ampliado nuestro trabajo, como les conté, por la Ley de Salud Mental. Todo esto hace que tanto los defensores de menores e incapaces como los defensores de pobres y ausentes vean aumentado su trabajo, aumentadas sus responsabilidades, y la verdad que me hubiera gustado que ellos también hubieran podido ser incluidos en esta recategorización. Salvo eso, en general estoy de acuerdo con este proyecto, creo que es positivo para el Ministerio Público de la Defensa y para sus integrantes. Me parece que todos los integrantes, incluidos los empleados, no tienen que temer con la aplicación de esta ley, por lo menos en el Ministerio Público de la Defensa. Todo lo contrario, me parece que esto va a significar para todos un paso adelante, y me parece que también se consolida el concepto de una defensa independiente y al servicio de los más vulnerables en su rol de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir la lista de oradores. Muchas gracias, doctora, ha sido muy clara. El diputado Negri va a iniciar la lista de preguntas. Buenas tardes, doctora. Le quiero agradecer por su exposición, la experiencia y la claridad. Quiero hacerle una consulta, atento que ha leído tan pormenorizadamente el proyecto que se ha incorporado como discusión, a ver si tiene una opinión. Y habiéndola escuchado, el valor que le dio a los defensores coadyuvantes a partir de ahora y lo que va a resolver de los problemas no subsanados, si tiene una opinión o se formó una opinión sobre cuál es la razón por que los defensores coadyuvantes son designados
mediante un procedimiento diferente al resto de los integrantes del Ministerio de la Defensa. Usted sabe que el artículo 27 establece los requisitos para la elección de los integrantes del Ministerio de la Defensa, y el 34 del anteproyecto, el que usted ha leído, ahora prácticamente para el caso que usted por muchos años siga en el cargo, va a quedar en manos suya, si la ley se aprueba con el texto del artículo 34 sin modificaciones, la decisión discrecional de reglamentar cómo es la forma de designación de los defensores coayudantes. Atento a la importancia que tienen. ¿Usted tiene alguna opinión sobre eso? En este momento nosotros contamos con lo... ¿No está? A ver, ahora sí. Con lo que se denomina defensores ad hoc. ¿Cómo se eligen estos defensores? En realidad son empleados de la planta. Son abogados que tienen un cargo en la planta o son secretarios que se eligen de un concurso siguiendo la ley de ingreso democrático. En realidad, o sea, digamos, los funcionarios se sigue la ley de ingreso democrático. La ley de ingreso democrático me excluye a mí como Defensoría General de la Nación para aplicarla en mi ámbito, pero yo por decisión sí la aplico. Es decir, que cada vez que elijo a una persona para nombrarla funcionario, esa persona ha dado un examen, se ha tomado examen en todo el país y está entre los 20 primeros. Y ha dado un examen que no es el mismo examen que da un magistrado, pero es un examen con todas las de la ley. Yo no formo parte del tribunal que evalúa. El tribunal evaluador lo integran magistrados o funcionarios de alta jerarquía. Es decir, yo no intervengo en quién apruebe ese examen. Sí, luego lo designo, pero no intervengo en quién lo aprueba. ¿Cuál es el problema? Si usted me dice que me van a dar 500 y pico de cargos de magistrados para que cubramos plenamente el servicio y que esos magistrados van a tener acuerdo del Senado y vamos a tener el presupuesto, yo no tengo ningún problema. Es decir, perfecto. El problema es que cuando tenemos que... Mire, yo le voy a contar. Cuando yo me hice cargo de la Defensoría, era más o menos cuando aparecían los juicios de lesa humanidad. En el interior, sobre todo en el interior, teníamos el grave problema de que los abogados particulares no querían venir a trabajar con nosotros. Porque ¿cómo convenzo a un abogado particular que se siente durante un año? ¿Quién le paga eso? Con el artículo 11 de la ley actual que dice específicamente que no se les puede pagar. Y en las defensorías casi ninguna tenía abogados. ¿Y qué pasó ahí? Muchos defensores se empezaron a excusar de defender. Algunos porque habían sido perseguidos políticos y otros porque habían ocupado cargos judiciales. Y yo tenía que cubrir el servicio. Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos, qué mejor que haya un empleado, un funcionario, que dependa de la estructura del Ministerio Público de la Defensa, con el cual yo tengo cierta supervisión de su tarea, y puedo de esa manera contar con alguien que está formado en la institución y respecto del cual tengo supervisión. Ese fue el origen de los defensores ad hoc. En ese momento yo hablé con los colegios públicos de abogados, les dije, ¿por qué no hacen una lista? Y ellos que dijeron, no, porque nosotros no estamos de acuerdo que no se nos pague. Ahora este problema se va a solucionar. Para los juicios chicos se va a solucionar. Por eso el defensor coadyuvante, cuando sea un abogado particular, no lo puedo convertir en un magistrado, porque a lo mejor lo necesito para un juicio. ¿Me explico? Si solo cada vez que... Porque a veces tenemos que cubrir necesidades muy puntuales, que luego nos subsisten a lo largo del tiempo. Si todos son magistrados, voy a tener un gasto excesivo y una sobrecarga de magistrados. Pero por supuesto, si ustedes me quieren dar 580 magistrados... No, mire, sin ánimo de intercambiar opinión y atendiendo bien, y la suerte que haya estado usted en el cargo, porque por decisión propia estableció un criterio, no porque esté preestablecido, sobre respetar una línea del ingreso democrático, en honor a su persona, digamos. Pero era una opinión que tenía yo, de que creo que es mejor, por encima de las personas, dejar algunas pautas mínimas, fundamentalmente cuando hay ad hoc de donde se venía, ¿no es cierto?, para los requisitos que se deben reunir
para poder cumplir ese cargo, pero no importa. Obviamente atiendo lo que fue, pero como ahora el defensor coayudante va a cubrir un aspecto muy importante y sin pedirle una opinión ahora, por supuesto, pero si usted debe haber visto esos últimos 3 artículos, el 76, 77 y 78, la cantidad de cargos que se van a tener que crear como consecuencia de la aplicación de la ley, mi opinión y la que le requería a usted, si no quería más conveniente, que salga de usted y que esté establecido alguna forma de reglamentar esto nada más. Pero de cualquier forma entiendo su opinión. De cualquier manera, yo le vuelvo a decir. Gracias. Si se establece que tienen que tener acuerdo del Senado o se establece en la ley el sistema de concursos, eso se va a poder aplicar a un grupo. No se va a poder aplicar a los letrados particulares. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, doctor Garrido. Acá. Muchas gracias. Tengo tres preguntas que me interesaría conocer su opinión. Una respecto del mantenimiento de ciertas estructuras que de alguna manera no están previstas en el Código Procesal Penal, es decir, la diferencia entre defensores en general, o sea, el mantenimiento de la categoría de defensores ante la Cámara de Casación, como, digamos, que de alguna manera va a implicar que intervengan distintos defensores en el mismo caso según que haya un procedimiento de revisión en curso o no. Esto de alguna manera entra en juego con la ley de implementación y cómo se prevea que se va a estructurar los distintos niveles de actuación de los jueces. Y bueno, esta es una inquietud, una duda que tengo sobre la forma en que vienen estructurados todos los proyectos de implementación que han sido enviados. En segundo lugar, me gustaría conocer con un poco más de precisión cuáles son aquellas facultades que contempla el proyecto en cabeza de los defensores de coordinación que a usted le parecen cuestionables o excesivas, teniendo en cuenta que efectivamente es un punto que ha generado críticas. En tercer lugar, quería también, tengo, digamos, dos cuestiones. Una que tiene que ver con las facultades que tiene... Me voy a olvidar. Ajá, bueno, si quiere, vamos, sí, cómo no. Vamos por partes. A ver, la primera era por qué subsisten los defensores de casación. En realidad yo creo que subsisten porque se pensó que todo el resto está unificado. O sea, la idea es que un único defensor, este es otro logro importantísimo que me olvidé de comentar. Una de las graves críticas a nuestro sistema actual es que un defensor interviene en la parte de instrucción, otro defensor interviene en la etapa de juicio. En cambio, ahora va a haber un único defensor o un equipo de defensores que vaya desde el principio hasta la etapa de casación. Lo que pasa es que yo me imagino, yo esto no lo sé, yo me imagino que se mantuvieron los defensores de casación porque se consideró que era demasiado complejo, que era una sobrecarga demasiado importante de tareas, que esto también lo absorbieran los defensores de equipo. Además, como se los llevó al rango de camaristas, el problema es que tendrían que haber propuesto nombrar a todos como defensores de casación, porque hay que unificarlos con el rango más alto. Y creo que quizás algo de esto hubo, pero yo no sé. Si usted me pregunta por qué... No, lo ideal sería que hubiera un único equipo, pero yo creo que lo que se puede hacer una vez que esté funcionando la ley es nombrar equipos e integrar al defensor de casación con los equipos de los defensores que ejerzan el resto de la defensa. Lo óptimo sería que todo funcionara como un enorme estudio jurídico, pero presumo, yo no sé, porque no sé por qué se dejaron los defensores de casación, pero me imagino que esto tiene que ver con lo operativo. El otro tema, el segundo era... yo en este punto lo que me parece mejor es leer, si me permiten, Adelante. cómo sería nuestra sugerencia. A ver si lo encuentro. Porque lo que... aquí está.
Los defensores públicos de coordinación tienen en el ámbito territorial y funcional asignado los siguientes deberes y atribuciones: garantizar la adecuada prestación del servicio de defensa pública en su distrito o ámbito funcional, coordinando y distribuyendo adecuadamente las tareas en orden al mejor desenvolvimiento del servicio. A tal fin deberán promover y ejecutar los cursos de acción necesarios para garantizar en forma permanente y conforme al principio de continuidad la prestación del servicio. B. Aplicar, de acuerdo a lo dispuesto por el Defensor General de la Nación, los sistemas ponderados de asignación y de seguimiento de casos y un sistema de turnos para asegurar una cobertura íntegra y eficiente del servicio de defensa pública, garantizando el contralor de la detención en sede policial y la intervención en los casos penales cuando el fiscal, previo a la formalización de la investigación, comunica al imputado que lo está investigando y le hace conocer los derechos que le asisten. Disponer en el ámbito de su competencia, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, si la relevancia o dificultad de los asuntos lo hicieren aconsejable, esto es, el equipo de trabajo, producir informes periódicos de su gestión y remitir las estadísticas sobre la labor desarrollada en su ámbito territorial y funcional. El Defensor General de la Nación autorizará a los defensores coordinadores a continuar en la gestión de los casos que les corresponda en su rol de defensores públicos oficiales en la medida en que la carga de trabajo, naturaleza y coyuntura de la cobertura del servicio, realidad territorial y demás circunstancias no perjudiquen las funciones asignadas. Los defensores públicos de coordinación con actuación en el interior del país, además de las funciones encomendadas, organizan los equipos técnicos de apoyo, la capacitación y la comunicación institucional. Sí, esta es mi propuesta. Sí, yo tenía dos consultas más que quería plantearle. Una respecto de las facultades que tienen actualmente. Usted plantea como una ventaja que se haya separado, se haya dividido la regulación del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El problema, me parece, es que hay varias diferencias en temas comunes que, a mi criterio, habría que pulir. Por ejemplo, no entiendo por qué en el caso del sistema disciplinario para los fiscales se prevé una regulación distinta que para los defensores. Y concretamente, por ejemplo, en materia disciplinaria, en la ley de Ministerio Público Fiscal se prevé un régimen de prescripción que en el proyecto de la defensa no está previsto. Entonces mi pregunta es, ¿usted qué opina sobre que haya una regulación o que se establezca un tiempo de prescripción para la persecución disciplinaria de los miembros de la defensa pública? Y la otra cuestión y final tiene que ver con la facultad que tiene que ver con esto también de separar o de dividir la ley en dos, que es la facultad que tienen, según la ley del Ministerio Público actual, los miembros del Ministerio Público de pedir informes a cualquier repartición cuando sea útil para... creo que es el artículo 26 de la ley vigente. Eso está. Me parece que igual se restringe. No, lo que pasa es que, y esto es otra reforma, hay otras reformas pequeñitas que no enumeré, solo no se había puesto organismos privados. Porque nosotros estamos proponiendo ustedes lo están que se proponiendo. incluya. Porque de hecho tengo entendido que varios defensores utilizan muchísimo esto, básicamente sí. por esta idea también del estudio jurídico, de preparar Sí. la defensa, digamos, si no se lo tiene que ir a pedir al juez. No, y en amparo se usa muchísimo. O sea que En eso todo habría lo que es corregirlo en la lista de facultades, creo que es... Eso nosotros también acá en la reforma que estamos proponiendo incluimos, ya está a los organismos públicos. Lo que Esa nota igual faltaba- usted todavía no la presentó. No, la estamos no, presentando ahora. ok, bien. Estamos pidiendo que también se incluya, que esto faltaba, organismos privados. Bien. Y así esa facultad va a quedar como estaba antes, no va a haber ninguna diferencia. Y lo anterior... tema de la prescripción. el tema de la prescripción. Yo, por más que ahora sea la defensora general, soy defensora. Entonces, siempre que usted me diga algo que suene a defensa, le voy a decir que sí. Pero si me pide que compare la ley, el proyecto para los fiscales con este proyecto, tengo que confesar que el proyecto de los fiscales yo prácticamente no lo leí. Me dediqué a estudiar el nuestro, que lo tuvimos ya terminado hace no mucho tiempo, y el de los fiscales no lo pude leer en profundidad. De todos modos, no me parece mal, no creo que tengamos que tener el mismo régimen disciplinario, pero tampoco creo que esto sea una cuestión de conflicto. Si la comisión entiende que hay que modificar para que los dos regímenes sean parejos, de hecho hoy el régimen de los jueces no es igual al nuestro,
y esto es así y no pasa Sí, nada. pero por ejemplo yo le preguntaría si usted estaría de acuerdo, porque de hecho en el proyecto de la defensa no está, por lo tanto usted y el otro proyecto no lo vio, si usted estaría de acuerdo en que el tribunal de responsabilidad o del jury que determine si se va a remover un defensor o no, y decida por esos 5 votos que usted mencionó, de los 7, removerlo, si usted estaría de acuerdo en que ignorando o independientemente de la posibilidad de recurrir esa decisión por parte del defensor, igualmente se haga efectiva la decisión de removerlo. ¿Le parece que eso sería una solución adecuada en el texto de la ley? De echarlo igualmente al defensor independientemente de que haya un recurso pendiente ante la justicia contenciosa administrativa. ¿Le parece que eso Pero- sería una solución pero eso adecuada? no está, me parece que... Pero en el otro proyecto está así. Por eso mi pregunta es sobre... No, me parece que eso en nuestro proyecto Pero no usted está le- así. De hecho, lo que pasa es que normalmente cuando hemos llegado a esa instancia, el magistrado está suspendido. Yo creo que este proyecto protege bastante las garantías del magistrado, pero le vuelvo a decir, si usted me va a hacer una pregunta técnica que implica aumentar garantías o proteger más, seguro que yo le voy a decir que sí, porque siempre nuestros proyectos tienen un profundo respeto por las garantías. O sea, nosotros somos defensores y nuestros proyectos suelen reflejar la mentalidad de los defensores. Por eso todo lo que sea a favor nos va a parecer bien. Diputada Bullrich. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por haber venido. Lo primero que le quiero plantear, que me pareció bien interesante en su alocución, cuando usted distinguió las instrucciones de las indicaciones. Me parece que el término instrucción parece un término muy vertical, parece un término que no es apto para la autonomía que debe tener cualquier defensor. ¿Usted cree que esta idea de instrucciones e indicaciones también debería ser un común denominador en el conjunto de los órganos de la justicia? ¿Piensa que esto mismo debería plantearse por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio Público? ¿Qué es lo que cree de este concepto? Me parece un concepto democrático interesante. El segundo punto que le quiero plantear es cómo combina usted esta idea, que algo dijo, con esta nueva figura de los defensores públicos de coordinación. Si no cree que ese defensor público de coordinación actuaría, digamos, ¿qué función usted le ve? Si le ve función, si cree que es mejor que no exista este defensor público de coordinación, o que exista ad hoc cuando existan determinadas defensas complejas. ¿Cómo piensa esta figura, no? Me parece que en este tono de mayor apertura que usted planteó con las indicaciones, me parece que sería interesante discutir esta idea de los defensores públicos de coordinación. Y el tercer tema que le quiero plantear, usted dijo que hoy en día usted se abstiene de participar de los concursos, cuando existen concursos, que trata de no participar. No, yo participo en los concursos de magistrados. De magistrados, No ok. participo porque eso la ley lo establece. Perfecto. Participo yo o participa el defensor ante la Corte. Por reglamentación no está previsto que yo participe en los concursos de funcionarios. Perfecto, ok. Bueno, en relación al régimen disciplinario, también me gustaría plantear si usted considera que podría haber un mecanismo, digamos, en el que el régimen disciplinario pudiese tener un mayor control, un establecimiento de un mecanismo también, digamos, de mayor defensa de los mismos defensores. Me parece que quizás es un capítulo a pensar, este capítulo de las sanciones que pueden tener los defensores. Y si usted ve
Es decir, ¿cómo ha funcionado hasta ahora la institución hasta el momento, ¿no? Cómo ha funcionado el Tribunal de Enjuiciamiento y si cree que es necesario plantear cambios importantes en este Tribunal de Enjuiciamiento. De acuerdo a la experiencia que ha habido hasta ahora, ¿cómo lo ve hacia el futuro? Muchas gracias. Respecto de las instrucciones y las indicaciones, yo, por lo que tengo entendido, me parece que en los otros estamentos, en los otros integrantes del sistema de administración de justicia no están previstas las instrucciones. Creo que instrucciones tenemos, la palabra instrucción solamente está en nuestro ordenamiento y ahora ha sido ahora no. Nosotros sugerimos que se la cambie por el término indicaciones. En el Ministerio Público me imagino que deben tener instrucciones generales que son fundamentales porque primero que es un órgano jerárquico y segundo que diseña la política de persecución, la política criminal. Entiendo que deben tener instrucciones generales, pero instrucciones particulares me parece que no. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Ningún procurador le puede decir a un fiscal con una instrucción particular. Esto estamos todos de acuerdo que no. Ahora, respecto a la figura del defensor coordinador, la coordinación se hace siempre. Hoy, el día de hoy, nosotros hacemos coordinación. Lo que pasa es que lo hacemos desde la Defensoría General. Y estamos con una administración, una institución federal. Entonces yo o mis colaboradores, el secretario de Recursos Humanos, la secretaria de Política Institucional o el secretario de Coordinación, ¿qué hacen? Resuelven temas que tienen que ver con la ponderación de la carga de trabajo, con intereses contrarios, y están resolviendo un tema que ocurre a lo mejor en Orán, y no tienen la menor idea de cuál es la realidad en ese lugar. Por eso, para nosotros, por eso estamos de acuerdo con un defensor coordinador que sea del lugar y que sea un magistrado. Yo cuando era defensora durante años siempre participé de decir, si alguien tiene que organizar nuestro trabajo, que sea un defensor, que no venga un funcionario, sobre todo esto pasa mucho con el interior, que no venga un porteño y me venga a decir a mí, en Orán, que el río se inunde y no puedo pasar al otro lado, ese tipo de cosas. Bueno, esto nos pasa todo el tiempo. Entonces, por eso nos pareció que era inteligente poner un defensor, como lo crea el proyecto, pero acotándole las funciones. A mí me parece que como lo propuso el proyecto, está bien la figura. No creo que como quedó redactado según nuestra propuesta pueda inmiscuirse en lo que hacen los defensores. Me parece que ahí se entiende claro que lo que tiene que hacer es coadyuvar el trabajo de los demás defensores y organizar, que es una tarea terrible, sobre todo cuando se aplica un nuevo procedimiento. ¿Para qué? Para que de repente uno de los defensores no esté tapado de trabajo y no lo pueda hacer y el otro no tenga nada. Y esas cosas pasan y solo se puede dilucidar exactamente cuál es esta ponderación cuando pasa. Por eso es importante que esté ahí, en el lugar, y que conozca las costumbres, los usos y la realidad geográfica y de la gente del lugar. El tema respecto al jurado de enjuiciamiento. La experiencia, yo hace 10 años que estoy a cargo de la Defensoría. Tuvimos que acudir al jurado de enjuiciamiento en 2 oportunidades, en 2 causas muy graves. Una cuando yo recién me hacía cargo de la Defensoría, que era un caso gravísimo porque era un defensor que estaba acusado de abusar sexualmente de sus defendidos adolescentes. Y mucho tiempo después, con una persona que estaba en un lugar sensible, y descubrimos que había problemas de dinero, que había un montón de problemas. En ambos casos no se llegó al juicio, porque cuando esta gente, en un caso se llegó al juicio, pero el juicio no terminó porque el defensor renunció, y en el otro caso, que era una defensora, también renunció. Yo creo que porque no nos olvidemos que esta es la ley, después esto se acompaña de reglamentaciones, que ahí sí todo el mundo debe ver que las reglamentaciones, porque normalmente o el excesivo rigor, o el desorden o el abuso se da por la reglamentación, porque la ley nunca puede ser tan detallista. Y con una reglamentación adecuada, nuestra reglamentación actualmente lo es, y al contrario, nuestros defensores
pero no solo nuestros defensores, los funcionarios y los empleados tienen muchísimas garantías. Los defiende un defensor de la misma institución, salvo que ellos no quieran, pueden venir con un defensor particular, por supuesto, pero normalmente los defiende un defensor de la institución y es un procedimiento que tiene muchas garantías. Yo no veo que este procedimiento, estos cambios sean peores, y sí me parece que es un gran avance que muchas veces se pretendió colocar los 2/3, es decir, que tengan que tener 5 votos para la remoción. Después, todo lo que la comisión bicameral en el debate interno entienda que puede fortalecer las garantías, como acabo de decir, siempre la defensa va a estar a favor de más garantías. Por eso, pero me parece que en esto no se puede pecar esta ley de huérfana de garantías. Luego habrá que completarlo con una reglamentación adecuada. Bueno, agradecemos a la doctora, yo la voy a acompañar en este momento. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos y volvemos con la doctora Gil Carbón.